guerrerosesme.blogspot.mx en Noticias del ESME en frecuencia laboral 23 de marzo del 2013. Amigos del auditorio, los saluda su amigo Martín Esparza, enviando saludos a toda la clase trabajadora del país que está luchando por defender sus derechos adquiridos como trabajadores, en especial a nuestros compañeros jubilados que hoy publican un documento en el periódico Orbe, donde fijan una posición, y además enviamos un saludo a nuestro compañero Jorge Ulises, que está en las cárceles del gobierno desde hace un año, 11 meses, por manifestarse en la restitución de nuestro empleo. Bueno, Martín, ¿se puede mediante una demanda laboral eliminar a un sindicato? Pues mira, por ejemplo, el caso de nosotros, los trabajadores del ESME, en nuestros estatutos dice que para que se pueda disolver nuestro sindicato debe de ser por la voluntad propia de los trabajadores. Y entonces te tendría que hacer una convocatoria, una asamblea general, donde se especifique la voluntad de la disolución forzada, disolución del sindicato, y tendrá que haber una votación. Se hace a través del voto directo y secreto, participan los trabajadores de planta, y si el resultado es favorable a la disolución, entonces se procede. Y aquí lo que se observa es una ya campaña permanente. Estos panistas son una derecha recalcitrante que somos enemigos de los capitalistas, de la gente que impulsa los recursos. Pero es que en eso no nada más están panistas, están priistas y perredistas, que es lo más grave, porque ya están alineados todos a la ultraderecha. Sí, es gravísimo lo que está pasando en ese terreno. Además de que es una violación directa a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo, porque en la Ley Federal del Trabajo se establece que los trabajadores tienen derecho a coaligarse para formar sindicatos en defensa de sus propios intereses. Lo hacen los empresarios, porque no plantean entonces la disolución de la Coparmex. Ellos sí se reúnen, se hacen sus organizaciones patronales para defensa de sus propios intereses, y hoy tienen cooptados a estos priistas, panistas, perredistas y toda esa clase política gobernante, que es gente del dinero, es la que realmente gobierna este país. Además se violentan tratados internacionales, o por ejemplo la propia Declaración de Derechos Humanos de la ONU, que está desde 1948, establece perfectamente que los trabajadores tenemos derecho al trabajo y además afiliarnos en sindicatos o crear sindicatos para la defensa de nuestros intereses. Lo establece también el tratado establecido en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, con la Comisión Interamericana y el Pacto de San Salvador, del derecho al trabajo y a la formación, a la creación de sindicatos en la defensa de nuestros intereses. La misma Organización Internacional del Trabajo establece que no se pueden disolver ningún sindicato mediante un acto administrativo. Y entonces lo que estamos observando es cómo hay una ofensiva real y brutal de parte de la gente del dinero, que son los empresarios, que observan a un sindicato como su enemigo de clase, porque es una lucha de clases, y lo más importante que es mantener la unidad de los propios trabajadores en defensa de nuestras organizaciones sindicales como un instrumento de lucha. El 18 de marzo del 2013 se realizó una megamarcha histórica, porque la mayor parte de la gente que fueran trabajadores y usuarios de la luz, y entre los que participaron estuvieron trabajadores de los sindicatos mexicanos de electricistas, de la UNAM, del IMSS, de transportistas, de pasajeros del Distrito Federal y del Comité de Usuarios de la Energía Eléctrica del Congreso Popular Social y Ciudadano del DF, la Organización Nacional del Poder Popular. También participaron organizaciones de colonos y de estudiantes del Yo Soy 132, que reclamaron alto al remate de los bienes nacionales. Para hablarnos del tema tenemos en el estudio a algunos de los que encabezaron esta marcha. Bienvenidos al RIN Laboral. El RIN Laboral. Bien, se encuentran con nosotros Carlos Ponce y Alfonso Mancilla, que ellos forman parte de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, que también fueron convocantes a esta movilización. Bienvenidos a este programa. Y los ejes fundamentales de la movilización, ¿cuáles fueron? Pues primero, protestar por la política neoliberal del actual gobierno, en el sentido del impulso de las reformas, tanto educativas, laborales
y las que se vienen, que es la reforma energética, en contra de todos los intereses de la ciudadanía, impulsando toda una política privatizadora y el ataque a la soberanía nacional. En el caso de la Asamblea Nacional de Usuarios, principalmente las demandas, las protestas es por esta acción tan arbitraria y diríamos hasta criminal del personal de la Comisión Federal de Electricidad para seguir hostigando, amenazando a los usuarios de toda la zona centro del país, aunque a nivel nacional también hay innumerables casos en los cuales no respetan la exigencia de los usuarios por la protesta de las altas tarifas de la energía eléctrica. Y aún con toda la defensa temporal que se ha emprendido de las quejas de Profeco, son documentos que ellos ni siquiera se dignan a revisarlos y hacen toda la acción para los cortes arbitrarios, las amenazas de embargos y el crear todo un estrés en la población conforme al corte de luz, a los cobros ilegales, y sabiendo que no tiene ninguna facultad la Comisión Federal de Electricidad del cobro de luz en toda la zona centro del país, así sea un peso. También está con nosotros Carlos Pons. Estuvo bastante nutrida la participación de los usuarios en defensa de su derecho a tener energía eléctrica y a que se eliminen esos cobros indebidos. Sí, en esta ocasión fue bastante nutrida la participación de los compañeros usuarios. Hemos participado también en algunas otras actividades, pero lo básico ahorita es formar los comités. Estamos formando comités en todas las colonias, en las cuadras, en donde sea posible que los usuarios estén tomando conciencia de que es un derecho la energía eléctrica, es un derecho que tienen que utilizar y que es propio de los usuarios, y que en este caso Comisión Federal no tiene ningún derecho ni a cobrarles la energía eléctrica y mucho menos a cortárselas. En ese sentido, estamos exhortando a los usuarios en general a que levanten su queja, a que participen en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que es la única manera que nosotros tenemos de defender nuestros derechos. Desgraciadamente la Profeco no actúa en concordancia a sus lineamientos y a sus mandatos. Sin embargo, nosotros nos hemos encargado de, entre nosotros mismos, defender nuestras quejas y defender nuestros derechos. En la mesa de negociaciones que iniciaron el mes pasado, si no mal recuerdo, habían quedado con el subsecretario de Gobernación que ya no iba a haber detenciones. ¿Cómo ha estado? ¿Ha cumplido? Ha sido un total incumplimiento. Se quedó que a partir de 15 días después de la entrevista se hacía el operativo de vigilar de que no se hicieran los cortes, pero ni siquiera ha habido comunicación con ellos, a pesar de que nosotros hemos tratado de interponer las inconformidades. No contestan los teléfonos. Tenemos una próxima reunión el primer miércoles de abril, donde les vamos a reiterar esta falta de cumplimiento. No paran los hostigamientos, las amenazas. Esto es por un lado en la Secretaría de Gobernación, por otro lado en la Cámara de Diputados tenemos una mesa que de igual forma hay un incumplimiento en la atención por parte de los diputados, salvo los diputados o un número muy reducido de una fracción nos da la atención, pero nosotros sentimos que es solamente el trabajo de desgaste. No hay... Bueno, y es que también están en pacto por México, hay aliados con Peña Nieto y verdaderamente no están atendiendo las demandas sociales. Van a tener que movilizarse más. Ese es el principal objetivo, junto con los compañeros del ESME. Nosotros nada más reiteramos que hay una alianza natural, porque dentro de las demandas que tenemos en la Cámara de Diputados, que las recordamos, son 6. La primera es la renacionalización de la industria eléctrica, que paren esos contratos privados a las empresas españolas que generan la energía y nos la venden a precios estratosféricos, ¿no? La otra es de que reiteramos nuestras propuestas del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, una tarifa social justa y borrón y cuenta nueva para los usuarios en resistencia,
la creación de la empresa regional, el organismo público descentralizado que nazca financieramente y que dé servicio en el centro y que contrate a los compañeros trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Parece que esto cae en vacío. Parece que fueran los buenos deseos o las buenas intenciones de nosotros de solamente mencionar el problema, porque al menos las reuniones que llevamos con los diputados ya nos presentaron una iniciativa de ley ahí para la nueva inversión de Pemex, en la cual pues solamente son puros lineamientos a seguir reforzando este carácter, esta política privatizadora de los energéticos. Y por lo mismo va el sector eléctrico. En la Estrategia Nacional de Energía es con gas natural producir o alentar más la producción eléctrica y meterlo a las diversas colonias. Lo que no dicen, o sí lo dicen, pero hay que leer todo el plan, es que ese gas natural lo están introduciendo por coyotaje a través de empresas españolas, Martín, y ahora estadounidenses. Sí, lo que tenemos que celebrar que el día 18 de marzo, a los 75 años de la expropiación petrolera, salieron muchísimos mexicanos a manifestarse. Se observa claramente cómo en los últimos 30 años de esta política económica, ese patrimonio nacional, que es el Estado benefactor, pues ha sido integrado en manos de unos cuantos, empresas extranjeras, empresas nacionales, y el resultado está a la vista de todos. Son 60 millones de pobres y tenemos a 35 de los hombres más ricos del mundo. Y todavía con estas aperturas, por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones es participación al 100% de capital extranjero. En el tema de la reforma energética, pues se observa también que la exploración y explotación del petróleo va a ser para las mismas empresas que echó Lázaro Cárdenas y el pueblo de México en 1938, y están regresando. Y en el sector eléctrico lo mismo. Las empresas que llegaron a generar electricidad aquí en nuestro país, como la Mexican Lion Power Company y todas estas más, quedan más de 700 empresas eléctricas, y que el pueblo, los usuarios y un presidente nacionalista los echaron fuera, hoy vuelven a regresar porque les interesa el petróleo, les interesa la electricidad, que es un bien de todos los mexicanos. Esa es la lucha que se está dando. Entonces, la defensa del patrimonio de todos los mexicanos. A partir de esta movilización del 18 de marzo, también las demandas del SME fueron observadas por Gobernación. Al día siguiente, revisamos con la Secretaría de Gobernación la propuesta que entregamos de solución a un conflicto social que lleva más de 3 años, 5 meses, y que tenemos la exigencia de que se resuelva. Son derechos adquiridos de los compañeros jubilados, son derechos adquiridos que tenemos como trabajadores, y entonces no vamos a dejar nuestras demandas hasta que se vean cumplidas. Los próximos días Gobernación tendrá que entregar una propuesta, pero aquí llevamos a la unidad de los trabajadores, al apoyo de la sociedad civil en su conjunto, a los usuarios de la energía eléctrica por defender el patrimonio que es el servicio público, para que podamos alcanzar nuestros objetivos. Bueno, también estuvieron presentes en la movilización los trabajadores del Sindicato de Transportistas de Pasajeros del Distrito Federal. Aquí está con nosotros también Hugo Bautista, que es el secretario general, y Álvaro Piñón. Buenos días. Aquel es el micrófono que está activado. ¿Por qué no nos dices cómo apreciaron ustedes esta movilización? Bien, buenos días a todos por este espacio nuevamente. Sí, estuvo bastante nutrida la caminata, la marcha, el meeting que se hizo en la plancha del Zócalo, a pesar de que, bueno, había un obstáculo ahí, ¿verdad? Precisamente con un neoliberal, con su tienda, ¿verdad? Ahí estaba presente y se dio informe al respecto. Nosotros fuimos alrededor de 1.500 los que participamos en el evento. Y cada día en la cuestión del transporte, los operadores se dan cuenta a través del sindicato cuál es la reforma estructural de estos gobiernos federales, ¿verdad? Explicarles paso por paso el por qué nos lleva a una vinculación, a pesar que nosotros somos gobierno local, explicarles en qué nos va a afectar, porque nosotros dependemos de un recurso que otorga el gobierno del Distrito Federal, y que bueno, que es a través de un gobierno federal, que es el que viene. Hablamos en el tema de si fuera aprobada, que también van sobre la cuestión fiscal, pues nos afectaría nuestro presupuesto, sobre todo que pues de por sí nuestro presupuesto que nos da no es suficiente,
y por eso estamos en una situación complicada. Pero sí, estamos al pendiente, estamos también al pendiente con lo que se está ya formando, que es una nueva central promotora de trabajadores a nivel nacional, para crear una resistencia en un futuro con estos gobiernos federales. Bien, queremos señalar que en los próximos días vamos a observar cómo en el Pacto por México continúan con las reformas. Nosotros decimos que hay un falso debate de los neoliberales porque dicen que todo lo hacen por bien de la nación. Y en una democracia participativa deben de convocarnos a todos los actores, lo cual no ha sido así. Con la ley laboral nunca nos convocaron a los trabajadores. Con la ley educativa nunca convocaron a los trabajadores de la educación, ni a los propios estudiantes, ni a los padres de familia. Con la ley de telecomunicaciones que pensábamos que iban a poner ahí para un desarrollo mejor del país y utilizar la infraestructura, por ejemplo, la fibra óptica de CFE, la fibra óptica de Luz y Fuerza, para poner esa infraestructura al servicio de la sociedad y que plantearan el internet gratis para todos los mexicanos. Eso no lo vimos. Incluso las concesiones para comunidades indígenas, rurales y marginales tampoco se establecieron en la propia ley. Entonces lo que observamos es cómo se están haciendo leyes para beneficio de los grupos en el poder, tanto nacionales como extranjeros. Hay una reforma que es preocupante sobre los derechos humanos, que es modificar el artículo 1 y el 133 constitucional, donde se elevaron a rango constitucional los derechos humanos, los derechos laborales, y hoy quien plantea esa reforma son los diputados senadores del PRI, pero nos enteramos que atrás de la iniciativa están los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto es todavía más retroceso, porque entonces se va a instaurar el autoritarismo, nadie tendrá defensa ante los abusos de la autoridad, la ley de amparo, por más modificaciones que le hagan, en el caso de nosotros como ESMEL lo hemos visto, obteniendo un amparo de un tribunal colegiado, la Corte lo revoca para beneficiar al gobierno, cuando ¿cuáles derechos humanos tiene el gobierno? Aquí a quien se les violaron sus derechos fundamentales fueron a los trabajadores, y eso es de los temas que vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, el próximo 17 de abril partirá la caravana desde la Ciudad de México, saliendo a las 10 de la mañana de la Plaza de la Constitución, para salir hacia Nuevo Laredo y después de ahí brincar la frontera para llegar a Washington, meter la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación fundamental a los derechos de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues es momento ya casi de despedirnos. Envío un saludo a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Siglo XXI, que el jueves pasado estuvimos en una conferencia. Al final los jóvenes muy interesados diciendo, pues ¿por qué no convocan a todo el pueblo de México para defender los derechos de los campesinos, de los trabajadores, de los estudiantes? Dice, no tenemos espacios en universidades públicas. Entonces es momento de terminar. Un saludo de todos los que estamos en este espacio de Frecuencia Laboral. Nos vemos la próxima semana. guerrerosesme.blogspot.mx